La reproducción asexual es la multiplicación de un individuo por procesos mitóticos, con el fin de generar organismos idénticos al progenitor, tanto en su morfofisiología como en su información genética, sin la necesidad de generar células sexuales especializadas llamadas gametos. Esta multiplicación del individuo se lleva a cabo mediante diversos mecanismos, los cuales a continuación se describen. La fisión binaria. Este mecanismo se presenta en organismos procariontes, que se reproducen asexualmente al dividirse en dos, después de haber replicado su material genético. La fisión binaria comienza cuando la célula duplica su material genético contenido en un único cromosoma. Al separarse por completo, cada cromosoma se dirige a la membrana plasmática. Después, la célula comienza a crecer en tamaño y a generar más organelos, los cuales repartirá entre ambas células hijas después de su división. Aunque la fisión binaria es característica de organismos procariontes, también se presenta en organismos eucariontes, ya sea unicelulares o pluricelulares, puesto que se reproducen asexualmente. Entre los mecanismos más comunes se encuentra la gemación, fragmentación, esporulación, partenogénesis y reproducción vegetativa. Partenogénesis es un tipo de reproducción asexual en el que el óvulo, el llamado gameto femenino, se desarrolla sin haber sido fecundado hasta generar un organismo idéntico a la madre. Este tipo de reproducción es una adaptación evolutiva presente en muchos grupos de insectos y crustáceos, así como en algunos peces y reptiles, entre los que se encuentran diferentes especies de cangrejos, abejas, peces payaso y algunas especies de lagartijas. El ejemplo más representativo de la partenogénesis es la reproducción de muchas especies de abejas, donde existe solo una hembra en la población con la capacidad de producir óvulos fértiles, la cual se conoce como reina. Esta hembra solo copula una vez con el macho y guarda sus espermatozoides para utilizarlos cuando sea necesario fecundar sus óvulos. Asimismo, la abeja reina también puede depositar huevos no fecundados, capaces de generar un nuevo organismo, es decir, controla la partenogénesis y la fecundación de óvulos. Este mecanismo de control entre la reproducción sexual y asexual se conoce como alternancia de generaciones. Y con este día pasó. Gemación. La gemación es un sistema de duplicación de los organismos que puede presentarse tanto en especies unicelulares como pluricelulares. Entre los primeros se forma un brote, yema o gema por evaginación de la membrana plasmática que recibe uno de los núcleos divididos por mitosis y una porción de citoplasma. La característica de la gemación en organismos unicelulares es que uno de ellos, el producido por la gema, será de menor tamaño que su progenitor. En los organismos pluricelulares, las células dispuestas en forma de gema se van especializando poco a poco hasta formar un nuevo organismo, el cual permanece unido a su progenitor durante cierto tiempo, pues obtiene sus nutrientes, hasta que finalmente se separa y de igual manera inicia su propio ciclo de vida. Los organismos que distinguen a la gemación pluricelular son los corales y las anémonas. Fragmentación. Se da cuando el organismo es partido en dos o más fragmentos, los cuales tienen la capacidad de regenerarse hasta constituir cada uno un nuevo individuo. Esta fragmentación del animal puede producirse por ruptura física o accidente o por desprendimiento voluntario. El ejemplo más representativo de la reproducción por fragmentación lo podemos observar en las planarias, que son gusanos planos con gran capacidad regenerativa, ya que después de sufrir un ataque o fragmentación física, cada uno de sus fragmentos genera la parte que le falta. Es decir, cuando se parte en dos, el fragmento de la cola genera la parte de la cabeza y el fragmento de la cabeza reproduce la parte de la cola. Así se obtienen dos nuevos organismos. Esporulación. Es la reproducción mitótica de un tipo de células reproductivas especiales, llamadas esporas, las cuales están provistas de paredes muy resistentes al ambiente, con el fin de ser soltadas y llegar a un medio en condiciones favorables para su desarrollo. Este grupo de células mitóticas tiene la capacidad de generar un organismo completo. La reproducción por esporulación
es una estrategia característica de algunas especies de hongos y protozoos. Este tipo de reproducción es muy común verla en algunos vegetales, frutas o verduras en algunos casos, como en este caso en la manzana, donde empieza a presentar algunas protuberancias de la materia en descomposición, la cual está conformada por hongos que se están reproduciendo. La reproducción vegetativa es llevada a cabo por diversos grupos de plantas cuando las condiciones ambientales son estables y o favorables para su desarrollo. Este tipo de reproducción asexual se presenta en diferentes estructuras de la planta, ya sea en ramas o en tallos. Se desprenden del organismo progenitor y producen raíces que se entierran para generar un nuevo organismo. La reproducción vegetativa es bien aprovechada por el ser humano, incluso se pueden clasificar con base en algunas estrategias usadas en agricultura y que a continuación se han de describir. Acodos o esquejes. Las ramas de ciertas especies tienen la capacidad de generar un organismo completo cuando es sometido a condiciones favorables de humedad y temperatura, lo que propicia el brote de raíces. Una vez que éstas crecen lo suficiente para ser trasplantadas en el suelo, se pueden enterrar y esperar el crecimiento normal de la planta como si hubiera germinado de una semilla. Esta estrategia reproductiva se aprovecha en el cultivo de la vid, donde se requiere cultivar uvas con las mismas características de sabor que las plantas progenitoras. Tubérculos. Este tipo de reproducción asexual se da en plantas como la papa o el rábano, que presentan un engrosamiento de sus raíces, por eso es que se conocen como tubérculos. Estas estructuras globosas tienen como principal función el almacén de nutrientes para la planta y son precisamente lo que conocemos como la papa o el rábano. Cada tubérculo de estas plantas que se compran en el mercado tiene la capacidad de generar una planta completa si se somete a condiciones de humedad y temperatura necesarias para que produzca raíces y con ello producir más papas o más rábanos en su defecto. Esta es la principal estrategia que se usa en el cultivo de tales vegetales. Rizomas. Las plantas que se reproducen por rizomas generan tallos subterráneos dispuestos de manera horizontal, con el fin de producir un organismo nuevo en diferente sitio, donde podrán adquirir mayor cantidad de nutrientes que serán compartidas por ambos organismos. Este tipo de reproducción vegetativa es característica de los helechos, que también lo usan para extenderse en la superficie, ganar terreno y así entrar en la competencia por la luz del sol. Esto se logra gracias a que entre más extensas y horizontales estén las raíces, eso asegura que haya un mayor de organismos nuevos y por lo tanto siga extendiéndose a mayor amplitud. Los bulbos son estructuras globosas similares a los tubérculos, solo que su origen proviene del tallo y están cubiertas por hojas modificadas dispuestas a manera de capas. Un ejemplo característico de los bulbos son las cebollas. La función de estas estructuras también es la de almacén, es decir, la propia cebolla recibe todos los nutrientes de la planta. El crecimiento de los bulbos, como el caso de las cebollas, inicia en las raíces, reproduciéndose vegetativamente cuando comienza el crecimiento del tallo y culmina con la estructura arbustiva de toda esta planta, a su vez creando más cebollas. Estaca o injerto. Es una técnica empleada por el ser humano para expresar determinadas características de una planta en otra, o para combinarlas. Consiste en cortar una rama de un árbol de plátano, por ejemplo, y unirla con cinta, tela u otra herramienta a la rama de otro árbol, la cual fue preparada previamente con cortes para recibirla. Esta técnica es muy utilizada en los cultivos de aguacate y jitomate para generar frutos más grandes y jugosos. A continuación veamos un ejemplo claro de la preparación de un injerto. Realización del injerto. La microyema es unida al patrón, procurando un buen anclaje, a efecto de lograr un buen pegue. Esto se logra
haciendo cortes apropiados. Lo mismo que con un amarre adecuado. Una vez realizado el injerto, la planta es colocada en un ambiente semisombreado por unos 5 días para posteriormente exponerla a pleno sol. Por su parte, las estacas son fragmentos de tallos de ciertos árboles que al ser insertados directamente sobre el subsuelo empiezan a presentar su desarrollo, convirtiéndose en algún tiempo en un organismo nuevo. Estolón. Esta es una estrategia similar a los rizomas de los helechos, solo que estos son tallos muy delgados que crecen sobre el suelo y en su punta presentan una yema con células totipotenciales, es decir, células que pueden generar hasta organismos completos. Un caso característico del empleo del estolón es en las fresas, formando redes en el subsuelo que generalmente repercuten o se desarrollan en plantas nuevas con las mismas características de sus antecesoras.